¿Qué tal? Gracias por estar en Semana 21.2 y en la señal de Congreso TV. Soy Natalia Luna y junto con el equipo del programa les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen, pues hoy haremos una síntesis de lo más relevante de las actividades legislativas del Congreso de la Ciudad de México y le platicaremos cómo fue la entrega de la medalla Ermila Galindo y la conversación con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Ana Francis López Weigand. Hoy también le informaremos sobre de qué va la Ley de Participación Ciudadana, piedra fundamental en la democracia de la capital del país, y también hablaremos sobre la propuesta de crear un semáforo de violencia contra periodistas y defensoras de derechos humanos, además del impulso de la Ley para la detección y tratamiento del cáncer en la infancia aquí en la Ciudad de México y entre muchos otros temas. Así es que como cada semana y para entregarnos más información, saludo con el gusto de siempre a Germán Martínez. Hola, Germán. Así es, Natalia, ya listo con toda la información generada esta semana aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Y arrancamos con una iniciativa que será analizada para la creación de una ley para la detección y tratamiento oportuno e integral del cáncer en la infancia y la adolescencia. Esta iniciativa busca establecer disposiciones generales en materia de salud y detección del cáncer, así como coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los pacientes. La propuesta fue presentada por el diputado Roy F. Torres, quien señaló que la prevención y atención del cáncer infantil y en adolescentes ha tenido diferentes obstáculos, dentro de ellos la falta de coordinación entre las instancias de salud y otros grupos u organizaciones, por lo que urgió a crear un cuerpo normativo que establezca alineamientos para la oportuna prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer en la infancia. La diputada Ana Villagrán Villasana propuso la creación de un semáforo de violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mediante el cual se catalogue el nivel de agresión para coordinar medidas preventivas y de protección para garantizar su seguridad. La propuesta establece distintos tipos de violencia que van desde chantajes, descalificaciones e intimidaciones hasta agresiones físicas, amenazas y homicidio. La legisladora aseguró que este semáforo permitirá generar la estadística criminal y de víctimas para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia hacia este gremio. El diputado Alberto Rangel Moreno presentó una iniciativa para crear el Consejo Interinstitucional entre la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, instituciones y las alcaldías con la intención de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que viven en las calles de la Ciudad de México y con ello lograr su inclusión social y atención integral. El legislador señaló que se busca establecer medidas a favor de este sector social, así como sancionar cualquier práctica que vaya en contra de la integridad personal, de la vida libre de violencia y la igualdad, a fin de promover su desarrollo integral y sin discriminación. La diputada Gabriela Quiroga propuso agregar un capítulo al Código Penal para tipificar el delito de transfeminicidio, así como distintas conductas contra las mujeres trans. La propuesta propone sancionar hasta con 30 años de cárcel la privación de la vida de una mujer trans por razones de género. También busca garantizar la procuración de justicia y la reparación del daño a las víctimas indirectas cuando se trate del delito de transfeminicidio. Por otra parte, la propuesta busca sancionar a las personas que apliquen sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos hasta con 8 años de prisión, y a su vez se pretende garantizar la atención médica básica e integral a las personas trans que sufran daños físicos, como resultado de cualquier procedimiento invasivo relacionados con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo. La diputada Daniela Álvarez presentó una reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para que los partidos políticos que presenten candidatas o candidatos a diputaciones para el Congreso de la Ciudad de México y titularidades de alcaldías postulen entre sus candidatos de mayoría relativa al menos una fórmula integrada por personas con alguna discapacidad. La reforma tiene como objetivo erradicar las barreras para que las personas con discapacidad puedan acceder a cargos de elección popular. Esta iniciativa será analizada en la Comisión de Asuntos Político-Electorales. Por último, déjenme contarles que a propuesta del diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que realicen las acciones necesarias y erigir un monumento a las personas que integran los cuerpos de las instituciones de seguridad pública de la ciudad y del país, que lamentablemente han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. También pidió que el día 22 de diciembre de cada año, a partir de este 2022, los edificios públicos de gobierno de la Ciudad de México se iluminen con luces rojas y azules, para honrar la memoria de las y los policías caídos. Hasta aquí la información más importante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para conocer todo lo que sucede en el legislativo local. Nos vemos la próxima semana con más información y continuamos contigo, Natalia.
Muchas gracias, Germán. Uno de los mecanismos que hablan de una democracia sana es la inclusión de sus ciudadanos en la toma de decisiones. La Ciudad de México cuenta con una ley de participación ciudadana que establece y regula los mecanismos de democracia directa, los instrumentos de democracia participativa, de control, gestión y evaluación de la función pública y norma sus distintas modalidades. Mi compañera Feli Carnaya nos explica. Mejorar nuestro entorno, promover proyectos, levantar la voz para que las necesidades sean atendidas es clave para la participación ciudadana. De esta manera se trabaja en conjunto con las autoridades, se obtienen resultados que benefician a todas y todos. Por ello, hoy hablaremos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para entender qué es la participación ciudadana, es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia y equitativa, democrática y accesible, y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. Así es como se encuentra definido en la ley antes mencionada. La participación ciudadana es necesaria en toda democracia. Saber escuchar, atender y ejecutar los planes y proyectos que la población requiere es parte de un trabajo coordinado entre los gobiernos y la propia sociedad. La Ciudad de México, que se mantiene en constante cambio, requería de adecuaciones en el tema, por lo que durante la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México se presentó la iniciativa para expedir la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, dejando atrás a la que regía al extinto Distrito Federal. En una sesión extraordinaria, el 12 de agosto de 2019, se presentó dicha iniciativa, con el objetivo de actualizar los procesos, garantizar los derechos de la ciudadanía y llevar a la Ciudad de México a otros niveles de desarrollo comunitario. Es en este conjunto de derechos en los que la democracia directa y participativa adquiere un papel relevante. Este precepto abre la posibilidad de que a través del uso de los mecanismos e instrumentos participativos, las personas de esta ciudad puedan opinar, participar, incidir y decidir en la vida pública y las acciones de gobierno, sobre todo en aquellas que le afecten directamente. Esta ley contempla 3 sistemas de participación establecidos en la Constitución: la democracia directa, la democracia participativa y el control, gestión y evaluación de la función pública. Los mecanismos de democracia directa en el artículo 25 de la Constitución y que están en este proyecto de ley son la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular y la revocación de mandato. Estos mecanismos por primera vez tienen el carácter de vinculatorios, es decir, que existe la posibilidad de que la decisión que la ciudadanía tome a través de estos sea acatada por la autoridad. Dentro de esta nueva ley se establecen 6 mecanismos de democracia directa que son iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular, revocación de mandato. 6 más son instrumentos de democracia participativa y son colaboración ciudadana, asamblea ciudadana, comisiones de participación comunitaria, organizaciones ciudadanas, coordinadora de participación comunitaria, presupuesto participativo. Además, en la ley se contemplan 8 instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública. Se trata de audiencia pública, consulta pública en la cual el Instituto Electoral de la Ciudad de México brinda la asesoría requerida para que se lleve a cabo, difusión pública, rendición de cuentas. De nuevo, el ISM contribuye, en este caso, en recabar firmas mediante su plataforma. Observatorios ciudadanos. Aquí los registra el instituto, recibe reporte de financiamiento y publica directorio de observatorios. Recorridos barriales, red de contralorías ciudadanas y la silla ciudadana. Esta última es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual la ciudadanía puede intervenir con derecho a voz en las sesiones de Cabildo de la Ciudad de México y de los consejos de las 16 alcaldías de la capital. También se contemplan instrumentos de democracia participativa que están en los artículos 26 y 56 de la Constitución, tales como la colaboración ciudadana, las organizaciones ciudadanas,
la Asamblea Ciudadana, las comisiones de participación comunitaria, así como el presupuesto participativo. Estos tres últimos como los de mayor uso por parte de la ciudadanía. Las asambleas ciudadanas serán un órgano de decisión comunitaria en cada una de las colonias y unidades habitacionales, donde se tomarán acuerdos. En estas asambleas se tendrá derecho a voz de manera generalizada, pero con el voto podrá ser ejercido desde los 16 años para construir acuerdos y consensos que incluyan a todas y a todos para mejorar su comunidad. Creemos firmemente que la juventud y la niñez deben de involucrarse en la vida pública porque esta también es su ciudad. Las comisiones de participación comunitaria serán electas por el voto libre, universal, directo y secreto, posterior a un proceso de demarquía, y quedarán integradas por 9 personas, respetando la equidad de género, la integración de las personas jóvenes y, en su caso, las personas con discapacidad. En la participación ciudadana se involucran tanto las y los ciudadanos como las autoridades, que serán encargadas de vigilar los procesos que se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido en la ley. Se trata de la jefa de gobierno, el Congreso Capitalino, las alcaldías, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General y la Sala Constitucional. Y su función es vigilar que los mecanismos cumplan con parámetros internacionales que garanticen la participación de todas las personas. Ese es el fin, que la sociedad cuente con las herramientas que le permitan tener un mejor entorno, conociendo las formas en las que se puede organizar para llevar a cabo proyectos que generen una mejor condición para todos. Quizá uno de los mecanismos que nos puede resultar familiar es el presupuesto participativo, que ha cumplido 10 años de ejecutarse en la Ciudad de México, cumpliendo con la responsabilidad de la ciudadanía de asumir que tiene derechos y la capacidad de exigir a través de estos instrumentos de rendición de cuentas que las autoridades cumplan con su deber. Dentro de esta responsabilidad que tiene la ciudadanía también requiere de estar bien informada, ya que a partir de ese conocimiento podrá exigir el cumplimiento de planes y programas. Otro instrumento es el presupuesto participativo, que tendrá un nuevo esquema de decisión y aplicación en las asambleas ciudadanas. Todas las personas que habiten en la unidad territorial deliberarán cuáles son las prioridades de la colonia para que las vecinas y vecinos consensen y acuerden sobre el posible destino del recurso del presupuesto participativo. Además, será la propia ciudadanía quien aplicará este recurso mediante un comité de ejecución y otro de vigilancia, reconociendo que la ciudadanía es sensible sobre su entorno y que con responsabilidad sabrá cumplir con lo que en las urnas se decida para mejorar su colonia, existiendo los debidos procesos de fiscalización y vigilancia del recurso. Con este esquema avanzamos hacia una relación gobierno-sociedad sin el tinte paternalista. Nosotros aprendimos que la ciudadanía sabe tomar decisiones acertadas sobre lo público. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México le brinda a las y los capitalinos el derecho de ser copartícipes del desarrollo de esta capital, de mejorar espacios y de crear entornos diferentes que permitan a los habitantes construir una mejor ciudad. Cuando hablamos de participación ciudadana, nos referimos al derecho que tenemos quienes habitamos la capital del país para incidir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades. De la misma manera, intervenir en la formulación de políticas públicas, en la planeación gubernamental y, por supuesto, en la manera en que se gaste el presupuesto. La medalla Ermila Galindo se creó en 2016 y se entrega año con año en reconocimiento a capitalinas que realizan acciones destacadas para contribuir a la defensa de los derechos de las mujeres y a su empoderamiento. El galardón lleva el nombre de la mujer que sentó las bases para lograr el sufragio femenino en México, quien desafió la ley y en 1917 se presentó como la primera candidata a diputada federal. Cuando uno lee un poquito acerca de la historia de Ermila Galindo, cuando revisas un poco la historia de las sufragistas, pues es que es muy emocionante, pues, ¿no? Toda esta cantidad de mujeres luchando
para que en la construcción del Estado, en la construcción del contrato social, las mujeres aparezcamos, pues, ¿no? Aparezcamos en igualdad de circunstancias con respecto a los hombres, con respecto a todas las personas. Esta semana el Congreso de la Ciudad de México reconoció el esfuerzo, la entrega y la lucha diaria de las capitalinas que desde distintos ámbitos y con diversos proyectos abren brechas para que otras mujeres tengan igualdad de oportunidades para su desarrollo. Se trata de 6 mujeres y una organización que por años han trabajado con el único fin de construir una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Hablamos de la entrega de medalla al mérito Hermila Galindo, quien fue una pionera en la lucha feminista. Vamos a ver lo que nos preparó Marina Estrada sobre este reconocimiento. Porque no hay cambio social que no comience por esa suma de personas que cambian por dentro, de una por una. Lo personal es político. Somos mujeres que trabajamos desde la empatía, porque sabemos que el camino hacia la igualdad es demasiado arduo para que una sola la pueda allanar, que tenemos que mirarnos unas a las otras y solidarizarnos. No tenemos que estar esperando a que algo nos pase, no tenemos que ser activistas después de qué me pasó, sino que como sociedad y viendo todos nuestros privilegios que tenemos que dar ese paso por las personas que no los están teniendo. Pues son de estas cosas que son dolorosas porque es difícil escuchar estas historias, pero también es muy esperanzador el hecho de que haya tantas mujeres trabajando en tantos espacios por hacer de este mundo algo mejor para todas y además para todos también. Solo quiero agregar que el feminismo será interseccional, antirracista, antiespecista, trans, incluyente, con conciencia de clase, ecofeminista o no será feminismo. Es la voz de las mujeres que este 2022 recibieron por parte del Congreso de la Ciudad de México la medalla al mérito Hermila Galindo. Se trata de la escritora y editora Marta Acevedo, la arquitecta Mayra Hernández y las científicas Antígona Segura y Aquetzali González. También fueron reconocidas la periodista deportiva Marion Reimers, la organización Jóvenes por una Salud Integral y de manera póstuma la internacionalista Rosa María Cabrera Lotfe. Nombrarlas es precisar su contribución en nuestra historia, de la que constantemente hemos sido borradas. Ustedes son ejemplo e inspiración de lucha, a pesar de nuestra realidad. La medalla Hermila Galindo se creó en 2016 y se entrega año con año en reconocimiento a capitalinas que realizan acciones destacadas para contribuir a la defensa de los derechos de las mujeres y a su empoderamiento. El galardón lleva el nombre de la mujer que sentó las bases para lograr el sufragio femenino en México, quien desafió la ley y en 1917 se presentó como la primera candidata a diputada federal, abriendo camino para que hoy las voces de las mujeres se escuchen a la par que las de los hombres en todos los congresos del país y en todos los encargos de elección popular. Ustedes son un ejemplo a seguir de muchas niñas, jóvenes y mujeres en general. Y a los varones nos impulsan a seguir transformando este país, siendo conscientes de nuestros privilegios y buscar en el día a día transformar esta realidad. Y un poco lo que nos toca a las feministas y lo que nos toca a las feministas de la izquierda y desde el Congreso es hacer análisis más profundos y más complejos, salir de la lógica de la pelea partidista para de veras hacer la transformación de las cosas. A nombre de las galardonadas, la escritora, editora y activista Marta Acevedo reconoció los avances en materia de equidad de género. Sin embargo, coincidió en que sigue habiendo luchas que dar y ganar, porque las condiciones de violencia hacen evidente que aún falta mucho camino por recorrer. Hay sin duda mucho que festejar y agradecer, pero no puedo dejar de lamentar las inmensas brechas de desigualdad que existen, así como la creciente violencia que coarta la libertad y el derecho a la integridad y a la vida de niñas, adolescentes y mujeres. Pienso en las miles de jóvenes feministas que toman las calles y recuerdo de entre varias pancartas una que me conmovió por lo que evoca sobre lo que falta por hacer. Que lo que nosotras no tuvimos sea para ustedes.
Por décadas, Marta Acevedo ha desarrollado una intensa labor en el reconocimiento de las labores domésticas como un trabajo que amerita retribución, por lo que deplora la tardanza de la sociedad en reconocerlo de esa manera y no simplemente como un mandato amoroso. Además del espacio doméstico en los ámbitos académico, de las ciencias duras, del deporte y del periodismo deportivo, todavía se minimiza el trabajo de las mujeres, se duda de sus capacidades, se ejerce violencia simbólica o sexual. Así lo han experimentado en carne propia la deportista Ingrid Bravo, quien recibió el galardón en nombre de la periodista Marion Reimers por el impulso de la cultura y la práctica del deporte en el sector femenil, y una de las pocas voces que se ha ganado espacio en los medios dedicados al deporte, la primera hispana en narrar una final del torneo de la Champions League, el más importante del mundo. Además, fundadora de la asociación civil Somos Versus, que busca combatir la discriminación de género, clase y raza con el fin de mejorar el periodismo deportivo. Similares experiencias de discriminación y violencia han enfrentado la doctora Antígona Segura, física de profesión y actualmente la única mujer investigadora en el Departamento de Física de Plasmas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, reconocida por fomentar el acceso en espacios laborales en igualdad de condiciones, así como la bióloga Aquetzali González, galardonada por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres y quien también hace divulgación científica por sus propios medios. Realmente es lamentable porque estamos en estos tiempos que se supondría que ya no debería vivirse eso, y muchísimas mujeres están dejando de hacer las cosas que les gustan, las cosas que les encantan, solamente porque son violentadas, porque son acosadas sexualmente, porque son violentadas de forma racista, de forma clasista, que yo es lo que más he vivido, la violencia racista y la violencia clasista, que me han dicho, pues tú no eres de buena familia, ¿no? O verme mal por mi color de piel o por cómo me he visto, cómo me comporto. Mi propio caso, ¿no? En donde fui sancionada por alterar el orden después de defender espacios seguros para las mujeres dentro de la universidad. Entonces, pues es muy contradictorio, ¿no? Porque debería ser un momento, pues, de felicidad, decir, bueno, pues se está reconociendo el trabajo que hacemos, pero este trabajo ha venido con una carga emocional y que impacta en todos los sentidos también. Somos mujeres que entendemos, porque hemos vivido de primera mano, que el costo de dedicarnos a lo que amamos, a lo que nos apasiona, es muy alto cuando la conversación la dominan los hombres y cuando los estereotipos de género son más fuertes que cualquiera de nuestros méritos. Las galardonadas coinciden en que en esta lucha por los derechos es fundamental la empatía, ponerse en el lugar de las otras, empoderarlas con información y sensibilizarlas para prevenir también otros tipos de violencia, como la trata de personas. Para Mayra Hernández, fundadora de la asociación civil Back Home, que apoya a víctimas de este delito o desaparición forzada, la lucha contra la violencia pasa por romper mitos y estereotipos de las relaciones entre mujeres y hombres, creencias que son el gancho para atraparlas en las redes de la trata de personas, convirtiéndose en el 79% de las víctimas que bajo un supuesto enamoramiento son engañadas. Todo tiene que venir desde nuestra educación para ir rompiendo justamente con todos esos estereotipos, con ese enamoramiento, con ese amor romántico, con ese quedarse calladas, con toda esa cultura con la que hemos crecido, que nos afecta también en otros delitos como lo es la trata, como es también a veces la desaparición. Primero que nada, el entender que no es necesario siempre tener a un hombre al lado para poder brillar o para poder lograr tus sueños, porque eso también nos han enseñado desde que estamos chiquitas. Sí, somos un equipo, pero no necesitas a alguien ahí para poder lograrlo. Mayra Hernández y la doctora Antígona Segura, quien desde su infancia sufrió violencia simbólica al ser registrada con el nombre de Nada, lo que derivó en hostigamiento y la llevó a elegir el de Antígona, un personaje de la mitología griega que, por cierto, como ella lo hace ahora, enfrenta a la autoridad por lo que considera correcto, compartieron con Congreso TV parte del trabajo que realizan y donde el acompañamiento ha sido principio fundamental para apoyar en los casos de desaparición de personas y de violencia al interior de la academia.
estar en ese momento de contención, nos buscan por medio de redes sociales o por medio de nuestro teléfono y ahí ayudamos para decirles en dónde hacer la denuncia, no importa el lugar del país, cómo va a proceder la denuncia. En caso de que también no tengan ficha de búsqueda, les ayudamos a hacerla en lo que sale la oficial. En mi caso, pues el trabajo desde mis espacios académicos de los cuales yo tengo control, porque finalmente yo tengo ese poder como investigadora de crear espacios libres de violencias en donde sean muy claras las reglas acerca de no acoso, no comentarios misóginos, donde también la diversidad sexual se sienta aceptada y valorada, ¿no? Yo además como lesbiana, pues para mí me parece eso algo fundamental. Entonces, mi trabajo ha sido, digamos, ese en la parte institucional, y en la parte de activista, pues ha sido el acompañamiento, ¿no? Que nos hemos vuelto acompañantes muchas mujeres. Acompañamiento que, señala la doctora Segura, se ha convertido en la parte más difícil. Y es que, aunque se ha avanzado en afinar los protocolos para la atención de la violencia de género, se requiere fortalecer los aspectos jurídicos y, sobre todo, contar con políticas institucionales que eviten que los agresores permanezcan en las dependencias. O sea, la UNAM finalmente ya escuchó, ya cambió la forma en que maneja el protocolo. Todavía hace falta mucho en la UNAM con respecto al departamento jurídico. Los departamentos jurídicos no están preparados todavía para atender este tipo de casos. Afortunadamente ahora se van a la Unidad de Derechos Humanos de la UNAM, que tiene un poco, pues justamente está hecha para esa sensibilidad. Ahora tenemos una coordinación de igualdad de género, que es la CIGU, ¿no? Que también se intenta transversalizar todas las políticas institucionales. Sin embargo, hay otras instituciones que aún carecen de protocolos. Se necesita revisar los estatutos, y las legislaciones universitarias para que incluyan la discriminación por género, sexo, raza, etcétera, o sea, todos los tipos de discriminación como faltas graves a la disciplina universitaria. Otra universitaria reconocida por el Congreso de la Ciudad de México fue Rosa María Cabrera Lotfe, internacionalista y feminista de corazón y de acción. La abogada Karen Quiroga, quien acudió en representación de la galardonada, nos compartió parte del trabajo de esta defensora de los derechos humanos. Nos sentó, al igual que una generación de feministas, las bases para que tengamos el día de hoy el Instituto de la Mujer, no solamente a nivel nacional, sino en todos los estados de la República. Por supuesto, precursora de la paridad en todo y de la oportunidad para mujeres en la toma de decisiones de este país. También, luchó en contra de la violencia hasta proponer su erradicación, pero teniendo lineamientos importantes que fuesen contemplados en la ley y en la legislación de los 32 estados de la República y, por supuesto, el marco normativo a nivel nacional. Desde cada una de sus actividades, las galardonadas evocaron el ímpetu del movimiento feminista actual para empujar los cambios necesarios que garanticen realmente una vida libre de violencia en todos los ámbitos. Me parece muy importante la organización que están haciendo las estudiantes en todos los ámbitos en la educación. He visto niñas de secundaria organizadas hasta las estudiantes de posgrado. Entonces me parece muy valioso lo que las jóvenes nos están diciendo y básicamente nos están pidiendo que quieren estudiar en paz, ¿no? Y que quieren hacer ciencia pues igual que sus compañeros hombres. Sin que los acosen. Y como dirían esas muchachas valientes, comprometidas y lúdicas, que reinventan y continúan las luchas que compartimos, vámonos a seguir defendiendo la alegría y organizando la rabia. Vámonos juntas a transformar la mundo. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México agradeció la labor de cada una de ellas y el destinar la vida personal y profesional para seguir dando batallas en favor de las mujeres y de la sociedad en general. A nombre de todas las mujeres, las niñas, las adolescentes que hemos sido beneficiadas
por sus saberes y su existencia, les agradezco infinitamente que hayan elegido este camino, que cierren brecha para las que vienen y que sigan impulsando la creencia de que nosotras lo podemos todo. Nuestra capacidad no está determinada por el cuerpo con el que nacemos, sino por la fuerza y la voluntad en la que vivimos. Ustedes son mujeres que han comprendido y asumido la importancia de nuestra fuerza colectiva. Sigamos siendo el sueño de liberación de nuestras ancestras. Y tengan certeza que también ese es nuestro compromiso. Vamos en el mismo sentido, el que haya una ciudad y un país libre de violencia contra la mujer, no solo hoy, sino todos los días. Felicitamos a todas las galardonadas y no solo eso, agradecemos su labor desde este espacio porque con ellas se honra a las mujeres que han dejado su vida en esta lucha por los derechos de todas y por ende a la sociedad entera. Pero sobre todo se construye un mejor presente para las actuales generaciones. Un mundo con paridad en lo público seguramente va a ser un mundo con mucha más paz, porque el ejercicio de construcción de paz pues ha sido un ejercicio muy colocado en lo íntimo, muy colocado hacia adentro de las casas. Hombre, si no construyes paz adentro de tu casa, la casa no se sostiene, las familias no se sostienen. Cualquier formación de familia, cualquier formación de barrio, de edificio, de entorno, no se sostiene si no estás todo el tiempo en este ejercicio de construcción de paz, porque por un político puedes votar cada 3 años, cada 6 años, pero no puedes cambiar de papá o de mamá, no puedes cambiar de hermanos, de hermanas, no puedes cambiar, ¿me explico? Y para hablar acerca de la relevancia de este galardón, nos acompaña la diputada Ana Francis López-Weigand, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semana 21.2? Gracias por acompañarnos en la entrevista, en este espacio en el cual vamos a dedicarlo para poder platicar de la primera entrega de medallas de esta segunda legislatura, unas medallas muy importantes porque están dedicadas a Hermila Galindo, quien fue una luchadora social, que además, entre muchas otras cosas, fue sufragista y que todavía hay un gran legado en lo contemporáneo sobre estas luchas hacia otras mujeres. Para ello, tenemos el honor de volver a contar con la presencia de la diputada Ana Francis López-Weigand Patiño. Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de esta segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Diputada, qué gusto recibirle de nueva cuenta. Aquí estoy encantada de estar contigo, Natalia. Bien, pues el Congreso de la Ciudad de México entrega varias medallas. Esta será la primera dentro de una jornada del reconocer a la ciudadanía. Hablemos sobre el espíritu que tiene la presea Hermila Galindo, por favor. Pues la presea Hermila Galindo tiene el espíritu de reconocer a mujeres que además son propuestas por unas otras mujeres. En general son mujeres activistas, mujeres que han hecho mucho por otras mujeres. Y fíjate que cuando uno lee un poquito acerca de la historia de Hermila Galindo, cuando revisas un poco la historia de las sufragistas, pues es que es muy emocionante, pues, ¿no? Toda esta cantidad de mujeres luchando para que en la construcción del Estado, en la construcción del contrato social, las mujeres aparezcamos, pues, ¿no? Aparezcamos en igualdad de circunstancias con respecto a los hombres, con respecto a todas las personas. Y son ceremonias muy emocionantes, porque viene la escolta, se canta el himno nacional y todo el recinto, bueno, pues que te digo, pues ahí lo tienes atrás. El recinto es precioso con los nombres de personas tan importantes escritos en letras de oro. Y el Estado, al fin y al cabo, este recinto, esta medalla, esta ceremonia, este protocolo, esta liturgia, forma parte de una idea, ¿no? De una idea que como mexicanos, como mexicanas, como Ciudad de México nos une. La idea de ser ciudadanos de esta nacionalidad, de este gentilicio y no de otro, ¿no? Y es esta ciudadanía, es este gentilicio, es esta institución la que genera este espacio para que unas mujeres le reconozcan a otras sus grandes aportaciones a la sociedad. Más adelante hablaremos de cada una de las categorías porque también son luchas muy específicas que se están dando en diversos terrenos, pero también sigamos recuperando la historia de Hermila Galindo. ¿Por qué es precisamente esta mujer tras la que se nombra la medalla y qué impacto todavía tiene ese legado y ese trabajo político que realizó actualmente?
Bueno, yo te diría, es un país antes de la paridad y otro país después de la paridad. Y de hecho, el país de después de la paridad no lo conocemos, se está construyendo. Las miles y cientos de sufragistas y feministas hemos afirmado al correr de la historia que el mundo público, que el Estado es un mucho mejor lugar o sería un mucho mejor lugar si las mujeres estuviéramos incluidas, si nuestro punto de vista y nuestra perspectiva y nuestro saber del mundo estuviera incluido en la política pública, estuviera incluido en la vida pública. Y esa afirmación está empezando a comprobarse, es decir, estamos empezando a mirar los resultados de esto. Yo digo que un mundo con paridad en lo público, seguramente va a ser un mundo con mucha más paz, porque el ejercicio de construcción de paz pues ha sido un ejercicio muy colocado en lo íntimo, muy colocado hacia adentro de las casas. Hombre, si no construyes paz adentro de tu casa, la casa no se sostiene, las familias no se sostienen. Cualquier formación de familia, cualquier formación de barrio, de edificio, de entorno, no se sostiene si no estás todo el tiempo en este ejercicio de construcción de paz, porque por un político puedes votar cada 3 años, cada 6 años, pero no puedes cambiar de papá o de mamá, no puedes cambiar de hermanos, de hermanas, no puedes cambiar, ¿me explico? No necesariamente puedes cambiar de vecinos. Entonces, el ejercicio práctico de la construcción de paz está puesto en lo íntimo, está puesto en lo privado, en las casas, como si no fuera importante, como si no fuera la base de la sociedad, ¿no? Entonces, toda esa práctica, imagínatela puesta al servicio de todo el mundo, puesta al servicio de lo público, puesta al servicio de la ley, de la construcción, de la imaginación de otra legislación. Bueno, esa es la importancia de las sufragistas, que las sufragistas dijeron, aquí tenemos que votar todas, y eventualmente pues ser elegidas todas, ¿me explico? Primero el voto y luego la posibilidad de ser electa. ¿Cómo podríamos vivir en una sociedad en la que no tuviéramos la posibilidad de ser electas? Y que precisamente Hermila Galindo mencionaba que si existían estas obligaciones, habría que tener también el derecho. Hablemos ahora sí de las distintas categorías que conforman esta presea y que se van a entregar aquí en el Congreso de la Ciudad de México, porque abarca distintos ámbitos fundamentales y las luchas que están dando las mujeres en este terreno, en el laboral, en el de la ciencia, incluso en el privado, con lo público, es de reconocerse. Bueno, ahora sí, hablando específicamente de las categorías. La categoría 1, que se la gana Mayra Hernández Figueroa por su trabajo en favor de las mujeres. La categoría 2, que se la gana Marta Acevedo por defender los derechos humanos de otras mujeres, que Marta Acevedo es una activista de esas que todas la conocemos, todas nos hemos visto influidas, alguna vez la hemos escuchado en alguna conferencia, en alguna plática, en alguna mesa de discusión, hemos tenido la fortuna de conversar con ella, es de estas feministas históricas y que además es muy querida, pues, ¿no? Muy querida por toda su generación y por todas las que siguieron. Está también Marion Reimers. Marion Reimers es una cronista deportiva que ha estado sobre todo en el fútbol, que ha defendido, pero como así, muy fuerte el asunto de la paridad en el deporte. Ha defendido muy fuerte el fútbol mexicano, el fútbol femenil. Y es alguien que desde ahí, digamos, desde la crónica deportiva, que ha hecho una presencia fundamental. Y bueno, te sientes a platicar con ella y tiene unas anécdotas pavorosas, ¿no? De las cosas que ha tenido que cruzar por ser una mujer cronista deportiva, que además no hace crónica de golf o no hace crónica de unos otros deportes más femeninos, y lo pongo entre comillas, sino de fútbol, mijita, que es donde está el pleno patriarcado. Claro. Ella es por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino. Antígona Segura Peralta, por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de condiciones, que esa es una lucha que hay que dar todo el tiempo. El otro día estaba conversando con sindicalistas del metro y resulta ser que la tercera parte de la planta laboral de las mujeres, de las personas en el metro son mujeres, casi muchas de ellas taquilleras, o más bien de las personas que están en taquilla casi todas son mujeres. Entonces, si te fijas, es importante que empecemos a ver
cuáles son los lugares que sí se nos permiten y cuáles son los lugares que no se nos permiten. ¿Se nos permite manejar el metro o nomás se nos permite vender el boleto? ¿Se nos permite meterle mano a la reparación o nomás se nos permite meter el boleto? ¿Me explico? Vender el boleto. Entonces es importante que vayamos como justamente cambiando esta idea. Pero si tú te subes al metro y siempre ves un señor manejando, si tú eres una criatura, te subes al metro y siempre ves que va un señor manejando, vas a pensar que así es el mundo. ¿Me explico? Hasta que no empecemos a ver hombres y mujeres en todos los lugares, pues entonces no podemos imaginar así de, mira, yo podría manejar el metro. ¿Me explico? Claro. Jóvenes por una Salud Integral, que esta es una organización por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en temas de interés o educando a otras mujeres, que en general hemos aprendido mucho de las organizaciones de jóvenes que se han enfocado un montón a los derechos sexuales y reproductivos, pues, ¿no? Que, híjole, que eso es como súper importante, la defensa del artículo 4 constitucional, en donde defendemos la posibilidad de expresarnos como se nos dé la gana, que para las personas jóvenes es crucial la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos de forma gratuita, de forma fácil, sin que te alarmen de jamón en ninguna clínica, ¿me explico? Sino de forma fácil. Y está a Quetzali González Santiago por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie. Que vaya que en la ciencia hay luchas súper importantes de las mujeres. Y voy a poner un ejemplo muy clarito de cómo la investigación en la ciencia es clave. Alguna vez justamente una científica muy encumbrada me hablaba de las diferencias entre los estudios y las investigaciones en ginecología, de la cantidad de dinero que se ha metido ahí y la cantidad de dinero que se ha metido en otras áreas de la medicina, y de cómo en la ginecología le han metido mucho menos dinero que en otras áreas. De las diferencias que existe, por ejemplo, entre las enfermedades cardiovasculares en hombres y en mujeres, que no lo sabíamos porque la medida de las cosas ha sido lo cardiovascular de lo masculino. Pero cuando empezamos, ¿me explico? Entonces es crucial el punto de vista y la perspectiva feminista para la investigación científica. Ahorita nada más te puse el ejemplo de lo médico, ya ni hablemos de lo demás. Por ejemplo, otro ejemplo muy divertido de la diferencia, bueno, no muy divertido, muy tremendo, es el aire acondicionado en las conferencias del mundo, en los espacios así de discusión. No sé si has observado, pero es muy fuerte. Y las mujeres siempre tenemos que estar con chalecitos como el que traigo yo, porque el aire acondicionado es fuertísimo, porque está puesto para si eres un señor con corbata. No está puesto para todas las personas. En fin, la perspectiva de género está en todos lados. Entonces, esta premiación me parece muy importante por eso. Y por último, un reconocimiento póstumo a Rosa María Cabrera Love, quien ha sido una mujer muy respetada en la política desde el lado de la izquierda, y que pues murió recientemente, y que sin duda que nos recuerda esto que a mí me enseñaron las feministas hace varios años, que es que tenemos que reconocernos cuando estamos vivas, pues, ¿no? Y tenemos que tener este ejercicio de reconocimiento mutuo. Y es importante el reconocimiento, Natalia, porque es tan duro de pronto el camino del feminismo, ¿no? Es tan duro de pronto el camino de la lucha por los derechos de las mujeres. Yo siempre digo que a mí más o menos ya me tocó blandito, pues, ¿no? Hijo, pero las que estuvieron atrás, caramba, pues, ¿no? Y seguramente las más chavas van a decir, pues ya me tocó más blandito gracias a las cincuentonas como yo, y etcétera, 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 pues, ¿no? Pero sí necesitamos este espacio de reconocimiento y sobre todo, y bien importante, el espacio del reconocimiento institucional. Sin duda. Que la institución te reconozca. Y ahí es donde también quiero volver a detenerme, preguntar, por ejemplo, dentro del reconocimiento institucional, ¿cómo se plantea que esto impacte proyectos, organizaciones, en este caso que también están celebradas, para que pueda darle continuidad al trabajo, para que no solamente se quede en una simple presea, sino que también esto incentive a la ciudadanía y a más mujeres? Bueno, los espacios de reconocimiento son muy importantes en muchos sentidos. De lo que ya hablamos del reconocimiento institucional, y también porque tiene que ver con la creación de redes. Claro. Alguna vez me explicaba el explicador, este científico divulgador de la ciencia que es tan divertido, me decía, mira, la ciencia es como un rompecabezas, ¿no?
Y así es lo mismo, es decir, los derechos humanos, la construcción de un mundo más pacífico es como un rompecabezas. Entonces tú estás poniendo esta partecita de acá, pero hay alguien que está poniendo esta partecita de acá. Es fundamental que esta persona y esta persona se conozcan para que vean qué parte del rompecabezas están poniendo, para que vean cómo se pueden comunicar y a ver si pueden poner las otras partes que las enlazan. Entonces, esto es fundamental, el que se conozcan y el que conozcan a las otras diputadas, el que el Congreso las reconozca y las conozca, porque este tema de los derechos humanos de las mujeres, el tema del feminismo en la perspectiva de género, es nuestro tema común y ya te lo manejamos hasta dormida varias, pero no todas. No todo el Congreso, sin duda, todavía es una oportunidad de aprendizaje. Sin duda es un Congreso no solamente paritario, sino en donde habemos más mujeres, pero la formación feminista es bastante dispareja, pues, ¿no? Y la formación con perspectiva de género, más que la formación feminista, es muy dispareja, lo cual es una gran oportunidad para ir poniendo de nuestras respectivas áreas del conocimiento. Creo que si en algo vamos a coincidir todas, aunque sea lo único en lo que vamos a coincidir todas, es que si eres mujer, pues le va mejor a los señores, pues, ¿no? Y si eres mujer, necesitas ser el doble de buena, necesitas echarle el doble el esfuerzo, trabajas el doble, etcétera. Y eso no es normal y eso no está bien. Y para eso hay que trabajar mucho para revertirlo. Entonces, estos espacios sirven para conocernos, para reconocernos, para conectarnos, para enlazarnos, para agarrarnos de la manita y decir, aquí vamos todas juntas y chin chin la que se raje. Y además de estas entregas de la medalla Hermila Galindo, en cuanto al trabajo de la Comisión de Igualdad de Género se refiere, ¿qué asuntos le parece fundamentales seguir poniendo en la agenda e ir trabajando durante digamos ya el segundo periodo de esta segunda legislatura? Mira, tres que son urgentes. Lo que le sigue es el acceso más pronto o menos lento a la justicia, porque sí tenemos que reconocer que aunque bien se han ido acortando ciertos procesos, aunque la impunidad ha ido bajando, todavía el acceso a la justicia, pues digamos que tiene muchas ventanas de oportunidad. Pues vamos a ver desde acá qué se puede hacer justamente para cortar estos pasos. Por otro lado, lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, que eso es todavía es una idea que hay que colocar, digamos, en la conversación pública para tratar de imaginarla, entenderla y por lo tanto proponerla. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con pensión alimenticia y violencia vicaria, que son dos temas brutales, pues, ¿no? El cómo están coludidos, organizados, bufetes de abogados, ministerios públicos, fiscalías, etcétera, para que las mujeres estemos siempre con la amenaza de perder a nuestros hijos cuando hay un divorcio o alguna cosa así, y cómo están coludidos, bla, 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 y empleadores para que las criaturas no obtengan la pensión alimenticia a la que tienen derecho. 2 de cada 3 papás de la Ciudad de México no pasan pensión. Y eso pues es un problema sistémico, no es una bola de señores que se les pasó. Es un problema sistémico en el cual tienen que participar un montón también de instituciones que lo permiten. Y bueno, sin duda, una que es clave es la perspectiva de diversidad, ¿no? A mí me es muy importante, obviamente por la propia vivencia, ¿no? Que en todas estas circunstancias consideremos también las necesidades específicas de las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las personas no binarias, etcétera, que padecemos estas mismas circunstancias y que a veces somos doblemente discriminadas justamente por un asunto de orientación sexual o de identidad de género. Temas fundamentales, estaremos por supuesto al pendiente del desarrollo de las propuestas que surjan. Mientras tanto, enhorabuena por el trabajo de la dictaminación de esta medalla y también la entrega de las mismas. Muchísimas gracias, diputada Ana Francis, por esta entrevista. Muchas gracias. Así llegamos al término de nuestra emisión y les invitamos a seguir las sesiones del canal del Congreso por este mismo canal. Nosotros, ya saben, nos vemos aquí la próxima semana. A nombre de todo el equipo me despido. Yo soy Natalia Luna. Pásenla bien.